Entre 1935 y 1938, en Cleveland, Estados Unidos, un asesino en serie asesinó y desmembró al menos a 12 víctimas, de las cuales solo 2 fueron identificadas de manera positiva. Este asesino no está oficialmente identificado, y los investigadores de hoy no están completamente seguros de quién cometió estos horribles crímenes. Hoy te voy a contar su historia. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos. Comencemos. Durante la década de 1930, Cleveland fue una ciudad en auge. La población siguió creciendo y se convirtió en un crisol de trabajadores necesarios para mantener la base de fabricación de acero. Millionaire Row estaba en su apogeo. La exposición de los Grandes Lagos y la Convención Nacional Republicana estaban programadas para 1936, al igual que muchas otras conferencias y convenciones. A pesar de los efectos de la Gran Depresión, la gente estaba comenzando a recuperarse. Con este prometedor trasfondo, uno de los asesinos en serie más prolíficos y horripilantes de todos los tiempos llevó a cabo sus actos de horror, distrayendo a los ciudadanos de la prosperidad de la época. 13 personas fueron brutalmente asesinadas en el transcurso de 4 años a partir de 1934, todas decapitadas, la mayoría en vida. Aunque el director de seguridad, Eliot Ness, afirmó haber resuelto los crímenes, no se identificó a ningún sospechoso y no se llevó a nadie a juicio. Los asesinatos terminaron tan abruptamente como habían comenzado. Hasta el día de hoy, los asesinatos de Kingsbury Run siguen siendo uno de los crímenes sin resolver más sensacionales e intrigantes en la historia. Kingsbury Run es un lecho de río prehistórico por el que las vías del tren y del tránsito rápido aún atraviesan. Limita al norte con Woodland Avenue y al sur con Broadway Avenue. Kingsbury Run era un lugar oscuro, lúgubre y peligroso en la década de 1930. Los desposeídos de la Gran Depresión vivían en condiciones espantosas. La basura y la suciedad dominaban la improvisada jungla de vagabundos que ocupaba gran parte de Kingsbury. Estas personas, la mayoría de ellas transeúntes, a menudo se subieron a los rieles para escapar de los brutales inviernos de Cleveland, o simplemente para seguir moviéndose. El área justo al este de Run se conocía como The Roaring Third, hogar de bares, burdeles, casas de abandono y lugares de juego. En este escenario sombrío, comenzaría a desarrollarse el caso de asesinato más notorio en la historia de Cleveland. Los asesinatos comenzaron el 5 de septiembre de 1934, cuando un joven encontró la mitad inferior del torso de una mujer, con los muslos todavía unidos, pero amputados por las rodillas, varada en las orillas del lago Erie. El forense del condado, A.J. Pierce, notó una especie de conservante químico en la piel que la había vuelto roja, dura y curtida. La búsqueda posterior arrojó solo algunas otras partes del cuerpo. El cuerpo era de una mujer de unos 35 años. La cabeza nunca fue encontrada. La mujer nunca fue identificada. Solo se le conoce como la Dama del Lago. Sin embargo, no fue hasta 2 años después que este hallazgo se incluyó en el total oficial de asesinatos, y por lo tanto, se conoció como la víctima cero. Pasaría otro año antes de que el caso comenzara oficialmente, y luego sería en otra parte de la ciudad, en la ahora infame Kingsbury Run, lo que nos lleva al siguiente año. El 23 de septiembre de 1935, 2 adolescentes descubren el cadáver decapitado y castrado de un hombre blanco en la base de Jackass Hill. El cuerpo, desnudo salvo por un par de calcetines, estaba limpio y sin sangre. Había quemaduras de cuerda alrededor de ambas muñecas. El forense Pierce determinó que la causa de la muerte había sido la decapitación.
Las huellas dactilares identificaron a esta víctima como Edward Andrassy, un hombre blanco de 28 años. Andrassy tenía antecedentes de arrestos. Se rumoraba que era homosexual y frecuentaba el Roaring Third. La policía descubrió un segundo cuerpo cerca, también decapitado y castrado. Parecía estar cubierto con el mismo conservante químico que la dama del lago. Este cuerpo aparentemente había estado muerto durante al menos un par de semanas. El hombre blanco de 40 años nunca fue identificado. En enero de 1936, una mujer descubre aproximadamente la mitad del cuerpo de una mujer cuidadosamente envuelta en papel de periódico y empaquetada en 2 cestas. Las cestas se dejaron junto al edificio Hart Manufacturing en Central Avenue. Todo, excepto la cabeza, se recuperó unos 10 días después en un terreno baldío en las cercanías de Orange Avenue. Como en el caso de Edward Andrassy, la causa de la muerte fue la decapitación. Sin embargo, por alguna razón, el asesino había esperado que se estableciera el rigor mortis antes de desarticular el resto del cuerpo. Las huellas dactilares nuevamente permitirían la identificación de una Florence Flo Polio, mesera, camarera de bar y prostituta. En el momento de su muerte, residía justo en el borde de Roaring Third. En junio de 1936, una mañana temprano en Kingsbury Run, 2 niños pequeños descubrieron la cabeza de un hombre blanco envuelto en un par de pantalones cerca de un puente. La policía encontró el cuerpo del hombre de 20 y tantos años al día siguiente tirado frente al edificio de la policía de Nickel Plate Railroad. Limpio y sin sangre, el cadáver estaba intacto a excepción de la cabeza. Pierce determinó nuevamente que la muerte había sido causada por decapitación. A pesar de un nuevo juego de huellas dactilares y la presencia de 6 tatuajes distintivos en varias partes del cuerpo, la policía nunca pudo identificar a la víctima. Se hizo una reproducción en yeso de la cabeza del hombre, junto con un diagrama del tipo y ubicación de los tatuajes, para exhibir en la exposición de los Grandes Lagos de 1936. Más de 100,000 personas vieron la máscara de la muerte y la tabla de tatuajes. El hombre tatuado nunca fue identificado. La máscara de la muerte original, junto con otras 3 del caso, se exhiben en el Museo de la Policía de Cleveland. En julio de 1936, una adolescente se encontró con los restos decapitados de un hombre blanco de 40 años mientras caminaba por el bosque cerca de Clinton Road y Big Creek en el lado oeste cercano. La víctima llevaba muerta unos 2 meses y su cabeza, así como un montón de ropa ensangrentada, se encontraron cerca. A juzgar por la enorme cantidad de sangre que se había filtrado en el suelo, este hombre aparentemente había sido asesinado donde se encontró su cuerpo. En septiembre de 1936, un pasajero se topa con la mitad superior del torso de un hombre mientras intenta subirse a un tren en East 37th Street en Kingsbury Run. La policía revisó una piscina cercana, que no era más que una gran alcantarilla abierta, y encontró la mitad inferior del torso y partes de ambas piernas. La policía envió a un buzo para que se recuperaran. Se calculó que el número de espectadores que asistieron a ver el lúgubre espectáculo fue de más de 600, y el asesino bien pudo haber estado entre ellos. La víctima número 6 tenía poco más de 20 años y la causa de muerte, una vez más, fue la decapitación. El forense Pierce notó que la falta de marcas de vacilación en la desarticulación del cuerpo indicaba un asesino fuerte y seguro, muy familiarizado con la anatomía humana. La cabeza había sido cortada con un trazo limpio y audaz. La víctima murió instantáneamente. Nunca se hizo la identificación. 6 asesinatos brutales en un año y la policía no tenía pistas ni sospechosos. The Cleveland Press, The Cleveland News y The Cleveland Play Dealer informaron casi a diario sobre los asesinatos y la falta de un sospechoso. La tensión era alta. ¿Quién era el carnicero loco de Kingsbury Run? Cediendo a la creciente presión del alcalde Harold Burton, el recientemente nombrado director de seguridad, Elliot Ness, se involucra más en el caso. El forense Pierce pide lo que los periódicos denominan una clínica del torso, una reunión de la policía, el forense,
y otros expertos para discutir información y perfilar a alguien que podría ser responsable de estos horribles asesinatos. El departamento de policía puso a los detectives Peter Marilow y Martin Zaleski en el caso a tiempo completo. Para cuando el caso había terminado, los dos habían entrevistado a más de 1,500 personas, el departamento en su conjunto a más de 5,000. Esta sería la mayor investigación policial en la historia de Cleveland. Las elecciones de noviembre devuelven a Harold Burton como alcalde, pero el forense Pierce es reemplazado por el joven demócrata y ahora legendario Sam Gerber. La feroz dedicación de Gerber a la medicina, junto con su título en Derecho, lo colocaron a la vanguardia de la investigación. En febrero de 1937, un hombre encuentra la mitad superior del torso de una mujer varada en la costa este de Bracknell. A diferencia de todas las víctimas anteriores, la causa de la muerte no fue la decapitación. Esto había sucedido después de que ella ya estaba muerta. La mitad inferior del torso llegó a las orillas 3 meses después. La mujer tenía 20 y tantos años. Ella nunca fue identificada. En junio de 1937, un adolescente descubrió un cráneo humano debajo del puente Lorraine Carnegie. Junto a ella había una bolsa que contenía los restos esqueléticos de lo que resultó ser una pequeña mujer afroamericana de unos 40 años. El trabajo dental permitió la identificación no oficial de una Rose Wallace de Scottsville Avenue. La policía siguió todas las pistas que tenían sobre ella y no los llevó a ninguna parte. En julio de 1937, hubo problemas laborales en los flats y se llamó a la Guardia Nacional para mantener el orden. Un joven que estaba de guardia junto al puente de West 3rd Street vio la primera pieza de la víctima número 9 a raíz de un remolcador que pasaba. Durante los días siguientes, la policía recuperó todo el cuerpo excepto la cabeza. Durante los siguientes días, la policía recuperó todo el cuerpo, excepto la cabeza. El abdomen había sido destripado y el corazón arrancado, lo que indica claramente un nuevo elemento de crueldad en el enfoque del asesino. La víctima estaba entre mediados y finales de los 30 y nunca fue identificado. En abril de 1938, un joven trabajador que se dirigía a trabajar en flats vio lo que al principio pensó era un pez muerto a lo largo de las orillas del río. Una inspección más cercana reveló que era la mitad inferior de la pierna de una mujer, la primera pieza de la víctima número 10. Un mes después, la policía sacó del río 2 bolsas que contenían ambas partes del torso y la mayor parte del resto de ambas piernas. Por primera vez, el forense Gerber detectó drogas en el sistema. ¿Se utilizaron las drogas para inmovilizar a la víctima o era adicta? La respuesta podría llegar cuando encontraran los brazos, pero nunca lo hicieron, y ella nunca fue identificada. El 16 de agosto de 1938, 3 recolectores de chatarra que buscaban comida en un vertedero en East 9 y Lakeside encontraron el torso de una mujer envuelta en un blazer azul cruzado de hombre, y luego envuelto nuevamente en una colcha vieja. Las piernas y los brazos fueron descubiertos en una caja improvisada construida recientemente, envuelta en papel y unida con bandas de goma. La cabeza había sido envuelta de manera similar. Gerber notó que algunas de las piezas parecían haber sido refrigeradas. Mientras buscaban más piezas, la policía descubrió los restos de un segundo cuerpo a solo unos metros de distancia. Estos 2 cuerpos habían sido colocados en un lugar que estaba a la vista desde la ventana de la oficina de Elliot Ness, casi como burlándose de él. Las víctimas 11 y 12 nunca fueron identificadas. El 18 de agosto de 1938, a las 12:40 am, Elliot Ness y un grupo de 35 policías y detectives asaltan las junglas de vagabundos de Ron. 11 patrullas, 2 camionetas de la policía y 3 camiones de bomberos descienden sobre el grupo más grande de chozas improvisadas, donde el río gira detrás de Public Square. Los asaltantes de Ness se abrieron paso hacia el sur a través del Ron y finalmente reunieron a 63 hombres. Al amanecer, la policía y los bomberos registraron las chozas desiertas en busca de pistas. Luego, por orden del director de seguridad Ness, las chozas fueron incendiadas y reducidas a ceniza. La prensa criticó duramente a Ness por sus acciones. El público estaba asustado y frustrado. Los críticos dijeron que la redada no haría nada para resolver los asesinatos.
Tenían razón, pero por alguna razón se detuvieron. En julio de 1939, el alguacil del condado Martin O'Donnell arrestó a Frank Dolezal, un albañil bohemio de 52 años, por el asesinato de Flo Polillo. Dolezal había vivido con ella durante un tiempo, y la investigación posterior reveló que había conocido a Edward Andrassy y Ross Wallace. Su confesión resultó ser una desconcertante mezcla de divagaciones incoherentes y detalles precisos y prolijos, casi como si hubiera sido entrenado. Antes de que pudiera ir a juicio, Dolezal fue encontrado muerto en su celda. Dolezal, de 1,65 m, se había colgado de un gancho a tan solo 1,70 m del suelo. La autopsia de Gerber reveló 6 costillas rotas, todas las cuales habían sido obtenidas mientras estaban bajo la custodia del sheriff. Hasta el día de hoy, nadie piensa que Frank Dolezal fue el asesino del torso. La pregunta es, ¿por qué lo creía el sheriff O'Donnell? A finales de 1938, la policía de Cleveland recibió una carta supuestamente del asesino. «Puedes estar tranquilo ahora», decía. «He venido a la soleada California para pasar el invierno». El asesino afirmó haber matado a alguien y enterrado su cuerpo en Century Boulevard entre Crenshaw y Western, en Los Ángeles. Nunca se encontró ningún cuerpo. Los asesinatos de Kingsbury Run siguen siendo uno de los casos más desconcertantes en la historia criminal de Estados Unidos. Abundan los rumores sobre quién pudo haber sido el asesino. Habían varios sospechosos. Uno de los más prominentes era el Dr. Francis Frank E. Sweeney, quien sirvió en la Primera Guerra Mundial como apoyo médico, amputando extremidades. Según Ness, falló 2 pruebas de polígrafo y dejó de practicar la medicina dado sus problemas con el alcohol. Se autoingresó a un hospital para veteranos en donde murió. Este sospechoso continuó burlándose de Ness durante años después de que cesaron los asesinatos. Todos los registros oficiales de la policía sobre este caso se han perdido, destruido o eliminado. ¿Por qué piensas que los asesinatos se detuvieron? ¿Realmente el asesino se mudó? Dinos qué piensas en los comentarios. Antes de irte, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Si gustas ayudarnos lo puedes hacer en Patreon o bien compartiendo este video y dejando un me gusta. Hasta la próxima.